La calle de las Violetas era una pequeña arteria escondida en el corazón de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía pasar más despacio que en el resto del mundo. Sus banquetas angostas estaban flanqueadas por árboles antiguos, y el viento siempre traía consigo una mezcla de sonidos y aromas que parecían suspendidos en el aire. Ahí las mañanas se llenaban con el ruido de las ventanas abriéndose, el canto de los pájaros y el tintinear de las bicicletas de repartidores que cruzaban apresurados, llevando la frescura de una rutina que los vecinos valoraban como parte de su propia identidad. Entre tantas casas viejas y pequeños comercios, había una florería que parecía guardar dentro de sí un universo propio. Sus vitrinas mostraban colores vivos que contrastaban con el gris de los edificios cercanos. Eran rosas rojas abiertas como corazones palpitantes, orquídeas elegantes que desafiaban la mirada y violetas escondidas en macetas delicadas que exhalaban un perfume discreto. La tienda tenía alma, y eso se debía a Elena, la joven que cuidaba cada detalle como si fuera una extensión de su propio ser. Elena era una mujer que vivía en silencio, pero un silencio fértil, lleno de sentimientos guardados. Su cabello castaño caía sobre los hombros, siempre recogido de manera sencilla, y sus ojos tenían el color de la tierra mojada después de la lluvia. Más que belleza, había en ella una ligereza que cautivaba a cualquiera que cruzara su camino. Cada gesto suyo era delicado, como si al tocar las flores también acariciara la vida a su alrededor. Era como si, en el pequeño espacio de la florería, lograra protegerse de un mundo que a menudo parecía demasiado brutal. Elena creía que cada flor cargaba un significado oculto. Cuando entregaba un ramo de lirios, veía en él una petición silenciosa de perdón. Cuando vendía margaritas, percibía que había en ellas un intento de rescatar la sencillez. Y cuando preparaba rosas rojas, sabía que estaba tratando con pasiones intensas, algunas prohibidas, otras destinadas a perderse en el tiempo. Esa mirada poética hacía que sus clientes regresaran, no solo por las flores, sino por la sensación de que ella veía más allá de la superficie, como si descifrara las intenciones escondidas detrás de cada compra. Del otro lado de la calle, en contraste con la florería, se alzaba una casona antigua que había sido restaurada para albergar una escuela de música. Su fachada imponente, con columnas de piedra y ventanas altas, imponía respeto y despertaba curiosidad. Ahí, jóvenes y adultos entraban y salían diariamente cargando partituras, instrumentos y sueños. Pero lo que más llamaba la atención era el salón principal, donde un piano de cola descansaba como un altar, siempre listo para dar vida a melodías que se expandían por las calles al atardecer. Entre los profesores de aquella escuela, había un hombre que se destacaba no solo por el talento, sino por el aura que lo rodeaba. Miguel, un pianista renombrado que ya se había presentado en grandes escenarios de Europa, ahora se dedicaba a enseñar. Alto, de cabello oscuro ya marcado por hebras grises, su porte era elegante y su presencia magnética. Cargaba en los ojos una mezcla de intensidad y melancolía, como quien había conocido tanto la gloria como el dolor. Había en él un misterio silencioso, algo que hacía que todos quisieran acercarse, pero pocos se atrevieran. Miguel había elegido la calle de las Violetas precisamente por su tranquilidad. Después de años viviendo en ciudades ruidosas y teatros llenos, buscaba ahora un lugar donde pudiera respirar. Pero por más que intentara convencerse de que estaba satisfecho con su nueva vida, había en él una sensación constante de vacío, como si le faltara algo que ni siquiera la música lograba llenar. Las noches eran largas, y los días, por más ocupados que estuvieran, cargaban con el peso de la monotonía. El destino empezó a trazar su historia en una tarde lluviosa, cuando Elena, apresurada, recogía las flores expuestas en la acera de la tienda. El viento fuerte arrancó el paraguas de sus manos, arrastrándolo por la calle como un juguete frágil. Miguel, que acababa de salir de la escuela de música, fue rápido en extender el brazo y atraparlo antes de que la corriente se lo llevara. Al devolvérselo, sus ojos se encontraron por primera vez de verdad, y el instante duró más de lo que debía. Elena, avergonzada,
agradeció con una sonrisa tímida. Miguel, por su parte, dejó escapar una frase que sonó como una revelación. La lluvia suele llevarse lo que no sostenemos con fuerza. Cuida bien lo que es tuyo. Ella no tuvo respuesta, sintiendo el corazón acelerarse, sin entender por qué esas palabras simples le causaban tanto impacto. La lluvia siguió cayendo, pero para los dos, algo más había comenzado a suceder, invisible, silencioso, pero imposible de ignorar. Esa noche, mientras Elena cerraba la tienda y acomodaba los últimos jarrones, notó que la melodía que venía de la escuela de música sonaba distinta. Había más emoción, más intensidad, como si cada nota estuviera cargada de algo nuevo. Del otro lado de la calle, Miguel tocaba sin darse cuenta de que ya no estaba solo en su soledad. Una florista y un pianista habían cruzado sus destinos, y aunque todavía no lo supieran, la calle de las Violetas jamás volvería a ser la misma. Los días que siguieron a aquel encuentro parecían cargar un nuevo significado para ambos, aunque ninguno tuviera el valor de admitirlo. Miguel empezó a caminar con más frecuencia frente a la florería, siempre encontrando algún pretexto para detenerse. A veces decía necesitar flores para decorar su salón de clases, otras afirmaba que un alumno merecía un ramo como incentivo. Elena, aunque notaba la repetición de la excusa, nunca cuestionaba. Atendía con delicadeza, acomodaba las flores con esmero y ofrecía una sonrisa tímida que hacía que el corazón de él se agitara. Elena, por su parte, empezó a darse cuenta de que sus días eran diferentes cuando sabía que Miguel podía aparecer. Pasaba más tiempo escogiendo qué flores exhibir en la vitrina. Arreglaba su cabello con más cuidado y, sin darse cuenta, se sorprendía imaginando qué vestido usaría si por casualidad él entrara en ese instante. Era un sentimiento peligroso, aún indefinido, pero imposible de controlar. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una llama silenciosa que crecía, algo que ninguno de los dos se atrevía a apagar. Las conversaciones comenzaron tímidas, casi triviales. Miguel preguntaba sobre los significados de las flores y Elena respondía como quien enseña a un niño a descifrar un código secreto. Él quería saber por qué las violetas eran tan discretas, y ella explicó que simbolizaban fidelidad. Él se interesó por las margaritas, y ella reveló que eran el reflejo de la pureza de la infancia. Estos intercambios, aparentemente simples, se convirtieron en diálogos cada vez más íntimos, porque en cada respuesta había algo de Elena y en cada pregunta un pedazo de Miguel. Algunos días, Miguel permanecía más tiempo del que debía dentro de la tienda, observando a Elena moverse entre los jarrones. Notaba la delicadeza con que ella tocaba las flores, como si cada pétalo fuera algo sagrado. Cada gesto le recordaba cómo, en su propia vida, el contacto humano siempre había sido distante, frío, mediado por la música y los aplausos. Había calor en la presencia de ella, un calor que no encontraba en ningún escenario, en ninguna partitura. Elena también sentía la diferencia que la presencia de él provocaba. Por más que intentara mantener una postura discreta, su cuerpo reaccionaba de formas que no podía controlar. El corazón se aceleraba, las manos le temblaban ligeramente cuando preparaba los arreglos, y cuando Miguel hablaba, su voz sonaba como una melodía grave y firme que se infiltraba en su mente. Era como si aquel hombre tuviera el poder de transformarla en música, y eso la asustaba más de lo que quería admitir. Los clientes habituales pronto notaron el cambio en el ambiente de la florería. Algunos comentaban entre risas que la dueña de la tienda parecía más radiante, más viva, como si llevara consigo un secreto feliz. Elena evadía las preguntas, siempre con una sonrisa educada, pero dentro de ella sabía que algo estaba cambiando, algo que crecía sin que pudiera impedirlo. La simple presencia de Miguel era suficiente para transformar el tono de su día, y eso la dejaba dividida entre la razón y el corazón. Cierta tarde, Miguel entró en la tienda llevando en las manos una pequeña partitura. No explicó nada, simplemente dejó el papel sobre el mostrador y dijo en voz baja: «Es solo un boceto, pero quiero que lo tengas».
Elena tomó el papel con cuidado, observando las notas dibujadas a mano, y sintió una extraña familiaridad. Era como si esas líneas musicales tradujeran exactamente lo que ella sentía, pero no podía expresar. Al levantar los ojos, encontró a Miguel observándola con una intensidad que la dejó sin aire. A partir de ese día, el vínculo entre ellos se volvió inevitable. Miguel comenzó a componer melodías inspiradas en los momentos que pasaba en la florería. Elena, sin darse cuenta, empezó a esperar por esos fragmentos de música como quien espera cartas de amor. Cada partitura era un pedazo de él que llegaba hasta ella, y cada flor entregada era un pedazo de ella que quedaba con él. Era un intercambio silencioso, pero poderoso, capaz de transformar por completo la atmósfera de la calle de las Violetas. Aún así, había en ellos una sombra de miedo. Ambos sabían que estaban cruzando barreras invisibles, que ese sentimiento podía volverse más grande de lo que lograrían controlar. Elena temía ser consumida por una pasión que no comprendía, y Miguel luchaba contra los fantasmas de un pasado que aún lo atormentaba. Y sin embargo, cuanto más intentaban resistirse, más fuerte era la fuerza que los unía. Fue entonces cuando, en una noche inesperada, Miguel decidió romper el silencio. Esperó a que Elena cerrara la florería y la invitó a acompañarlo a la escuela de música. El salón estaba vacío, iluminado solo por la luz suave de algunos candelabros. En el centro, el piano negro aguardaba en silencio. Miguel se sentó, la miró con seriedad y comenzó a tocar. La melodía que surgió no era una simple música, sino una confesión en forma de notas. Cada acorde hablaba de sentimientos que él no se atrevía a nombrar. Elena permaneció inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Y en ese instante, supo que su vida jamás sería la misma. La música terminó en un silencio que parecía gritar dentro del salón. Elena seguía quieta, con los ojos llenos de lágrimas y las manos entrelazadas frente al cuerpo, como si tuviera miedo de moverse y romper el hechizo de aquel instante. Miguel dejó reposar los dedos sobre las teclas por unos segundos más, respirando con dificultad antes de levantarse. Sus pasos resonaron en el piso de madera hasta que estuvo frente a ella, con la mirada cargada de intensidad. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo respiraban el mismo aire, como si ese fuera el único gesto capaz de traducir lo que sentían. Elena intentaba reunir fuerzas para hablar, pero las palabras no llegaban. El corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en sus oídos. Finalmente murmuró casi sin voz: ¿por qué yo? Hay tantas personas a tu alrededor, tantas historias, y aún así... Miguel la interrumpió, la voz grave y firme: porque fuiste tú quien me devolvió a la vida. Antes de conocerte, solo tocaba notas. Ahora, toco sentimientos. Sus palabras la golpearon como una confesión imposible de ignorar, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Él extendió la mano, vacilante, como quien teme cruzar una frontera prohibida. Elena miró el gesto, luego su rostro, y sintió que sus defensas se derrumbaban. El silencio de la sala parecía palpitar, y cuando sus dedos finalmente tocaron los de él, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Fue un roce leve, breve, pero cargado de una energía que incendiaba el aire alrededor. Era el primer gesto concreto de un sentimiento que se había construido en miradas y palabras no dichas. El mundo fuera de esa sala dejó de existir. El sonido de la lluvia que caía afuera era distante, casi inexistente. Solo estaban ellos dos, frente a frente, intentando comprender la dimensión de lo que acababa de suceder. Elena retrocedió un paso, asustada por su propia reacción, pero Miguel no permitió que se alejara demasiado. Se acercó un poco más, con la respiración acelerada, y dijo en tono bajo: si quieres que me detenga, dilo ahora, porque después no habrá vuelta atrás. Elena sintió el peso de la elección. Bastaba un gesto, una palabra, y todo podría terminar ahí, antes de que fuera demasiado tarde. Pero su cuerpo la traicionaba. El corazón le suplicaba que no retrocediera. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y dejó escapar: no digas nada, solo toca.
Miguel comprendió y, sin dudar más, se acercó aún más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El beso no llegó de golpe, sino como una explosión contenida por demasiado tiempo. Fue lento al principio, delicado, como si ambos aún probaran el límite de su deseo. Pero pronto se volvió profundo, intenso, cargado de todo lo que habían reprimido durante esos encuentros silenciosos. Sus manos rodearon el rostro de ella con cuidado, mientras Elena sujetaba con fuerza la camisa de él, como si temiera que fuera solo un sueño a punto de desvanecerse. Cuando finalmente se separaron, las respiraciones estaban descompasadas y sus frentes permanecieron juntas por unos segundos. Miguel cerró los ojos tratando de recomponerse y murmuró: «No sé qué va a pasar, pero sé que no quiero renunciar a esto». Elena, aún temblando, respondió en voz baja: «Yo tampoco, pero tengo miedo». Era una confesión sincera, cargada de vulnerabilidad. Él, sin embargo, apretó su mano con firmeza, como quien promete que, incluso en medio del caos, estaría a su lado. Aquella noche marcó el punto sin retorno. Miguel acompañó a Elena hasta la puerta de la florería, pero ninguno de los dos tuvo el valor de despedirse de verdad. Se quedaron en silencio, mirándose por instantes que parecieron eternos. El aire estaba impregnado de la certeza de que algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo un pianista y una florista. Eran dos almas entrelazadas por una melodía que jamás podría deshacerse. En los días siguientes, cada encuentro estuvo cargado de una intensidad nueva. Cuando Miguel pasaba frente a la tienda, bastaba una mirada para que Elena sintiera el corazón acelerarse. Cuando ella ponía flores en sus manos, los dedos se tocaban unos segundos más de lo necesario. Todo se había vuelto arriesgado, todo estaba al borde de lo prohibido, pero nada podía detener lo que había nacido entre ellos. Era un amor que crecía como las raíces de un árbol antiguo, invisible en la superficie, pero cada vez más imposible de arrancar. Elena empezó a vivir en constante conflicto. De noche, acostada en su cama, se preguntaba si tenía fuerzas para soportar ese sentimiento que la consumía. Sabía que el destino podía ser cruel, sabía que la vida no siempre permitía finales felices, pero aún así, cuando cerraba los ojos era el rostro de Miguel el que surgía ante ella. Era su música la que arrullaba sus sueños, y en el fondo, por más que el miedo gritara, había una certeza inquebrantable. Ya no había forma de volver atrás. La mañana siguiente trajo una nueva luz a la calle de las violetas. El sol atravesaba las hojas de los árboles, dibujando sombras delicadas en el suelo, como si la misma naturaleza quisiera bendecir lo que había sucedido la noche anterior. Elena abrió la puerta de la florería con las manos temblorosas, intentando actuar como siempre, pero la sensación de que el mundo había cambiado no la abandonaba. Cada flor parecía más viva, cada aroma más intenso, como si todo a su alrededor reflejara la transformación en su corazón. Sin embargo, junto a la alegría secreta, también estaba el peso de una inquietud, la certeza de que aquel amor había nacido bajo la sombra de riesgos que no podían ser ignorados. Miguel también despertó diferente. Caminaba por los pasillos de la escuela de música con pasos ligeros, como si al fin hubiera encontrado una razón para seguir. Sus alumnos notaron que había algo nuevo en su semblante. Sus clases, antes cargadas de disciplina y seriedad, ahora estaban impregnadas de una energía vibrante, casi juvenil. Pero detrás de esa renovación, existía el recuerdo constante del beso, de la entrega silenciosa que había sellado un pacto invisible entre él y Elena. El pianista sabía que su vida jamás podría volver al estado anterior y, en el fondo, no deseaba que lo hiciera. Los encuentros siguientes estuvieron marcados por una intensidad que desafiaba la lógica. Elena se esforzaba por mantener la rutina de la florería, pero cada vez que Miguel aparecía, el tiempo parecía detenerse. Había en los gestos simples, un ramo entregado, una palabra compartida, una mirada sostenida unos segundos más, una llama que ardía más fuerte cada día, y aunque intentaban disimular, el mundo alrededor parecía empezar a notarlo. Los clientes murmuraban, los vecinos observaban, y la calle de las violetas, que siempre había sido un refugio de tranquilidad,
ahora guardaba el secreto de un amor que crecía en silencio. Elena, sola en su pequeña casa, luchaba contra sus propios sentimientos. Se preguntaba si estaba lista para enfrentar las consecuencias de algo tan intenso. Sabía que Miguel cargaba con un pasado del que no hablaba, y temía que ese silencio fuera una sombra capaz de interponerse entre ellos. Aún así, cada vez que recordaba la forma en que él la miraba, sentía que no había manera de retroceder. Era como si toda su vida hubiera sido solo una espera hasta ese momento. Y si había un precio que pagar, estaba dispuesta a afrontarlo. Miguel, por su parte, enfrentaba a sus propios fantasmas. La vida en los escenarios le había enseñado a portar máscaras, a ocultar dolores detrás de aplausos. Pero con Elena no había necesidad de fingir. Ella lo veía en su forma más cruda, más humana, y esa vulnerabilidad lo asustaba tanto como lo fascinaba. Al piano, componía melodías que jamás había mostrado a nadie, piezas que hablaban de deseos contenidos, de esperanzas renacidas y de la fuerza de un amor prohibido. Para él, Elena era más que inspiración, era la propia razón de existir. Cierta tarde, Elena cerraba la tienda cuando encontró a Miguel esperándola. No dijo nada, simplemente la condujo por las calles hasta un pequeño jardín detrás de la escuela de música. Ahí, bajo la sombra de un árbol antiguo, le reveló una verdad que había guardado en silencio por mucho tiempo. Confesó que había dejado los grandes escenarios no solo por cansancio, sino porque había perdido a alguien a quien amaba intensamente y nunca se recuperó de esa ausencia. Elena lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y cuando él terminó, sostuvo sus manos y dijo: «Entonces tal vez yo haya llegado para recordarte que la vida todavía puede florecer». Fue en ese instante que Miguel comprendió que no se trataba solo de una pasión pasajera, sino de un renacer. Las semanas que siguieron fueron un constante equilibrio entre el miedo y la esperanza. Cada paso que daban juntos era una osadía. Cada encuentro era un desafío a las convenciones que los rodeaban. Pero, al mismo tiempo, cada instante compartido se volvía precioso, como si ambos supieran que estaban viviendo algo único, irrepetible. El mundo podía juzgarlos, la vida podía imponer barreras, pero dentro de ellos había una certeza inquebrantable. Ya no podrían vivir separados. El romance entre el pianista y la florista no nació en medio de declaraciones grandiosas ni de gestos espectaculares. Creció en silencios, en miradas robadas, en melodías que se deslizaban por la noche y en flores que cargaban significados secretos. Era un amor hecho de detalles, de sutilezas, de momentos que solo tenían sentido porque eran compartidos entre ellos. Y tal vez era justamente esa sencillez lo que lo hacía tan profundo. En la calle de las Violetas, la vida siguió su curso. Los árboles continuaron meciéndose al viento, los clientes siguieron comprando flores y las notas de piano continuaron escapando por las ventanas de la escuela. Pero para Elena y Miguel, nada sería igual. Ellos habían encontrado en el otro la pieza que faltaba, el hilo que entrelazaba sus existencias en una sola melodía. Y así, entre pétalos y partituras, nació un amor que, aún desafiando al tiempo y a las convenciones, floreció con la fuerza de algo eterno.